Los eslabones AB y CD están hechos de acero, cuya constante de elasticidad es 29 por 10 a la 6 psi, y tiene una sección transversal rectangular uniforme de 1 pulgada al cuadrado. Determine la carga máxima que puede colgarse en el punto E si la deflexión en E no debe sobrepasar a 0,01 pulgadas. Vamos a hacer un esquema entonces de cuáles son las fuerzas que están presentes. Vamos a pensar primero en la barra BCE para poder analizar cuáles son las fuerzas. Nos mencionan aquí que en el punto E se va a poner una carga que debe soportarse, entonces vamos a llamar esta como una carga P. Y además esta barra BCE va a sentir dos fuerzas más. Primero vamos a tener una reacción aquí en el punto que le vamos a llamar reacción CD. Y aquí en el punto AB también, o sea en el punto B va a estar la reacción AB. Bueno, por el momento vamos a tener varias incógnitas y vamos a plantearlas y ver cómo podemos resolver esto. Primero, tenemos que acordarnos entonces de que todo esto está en el régimen estático. Entonces, lo que podemos asegurar siempre es que la sumatoria de fuerzas, esto siempre pensando en la barra BCD, la sumatoria de fuerzas debe ser 0 y la sumatoria de torques respecto a cualquier punto es 0. Vamos a pararnos entonces en puntos que siempre son convenientes, como las bisagras, digamos, en el punto B y en el punto C, y vamos a encontrar alguna relación entonces que pueda haber entre esta fuerza RCD y la carga P. Por ejemplo, si tomamos el primer caso, en la sumatoria de torques respecto al punto B, veremos lo siguiente. Nuestro convenio va a estar en que si en principio la fuerza hace rotar en sentido horario, esto asignará un signo menos, y caso contrario, si lo hace rotar en sentido antihorario, entonces va a ser con signo positivo. Entonces, por ejemplo, si vamos al torque que genera la fuerza RCD, bueno, va a ser la magnitud de la fuerza, la magnitud de la distancia o del brazo que va desde el punto donde nosotros estamos estudiando hasta donde se aplica la fuerza, que en este caso son estas 10 pulgadas que se mencionan acá. La fuerza es perpendicular, así que el seno del ángulo, que son 90 grados, va a ser 1. Y el sentido, entonces, esta fuerza en principio la haría rotar en sentido antihorario. Así que el sentido correspondiente, según el convenio, es un signo positivo. Siguiendo esa misma idea, tenemos la fuerza P, que está actuando a 25 pulgadas de distancia, que vendría a ser todo esto. También el ángulo que hay entre la fuerza y el vector que va desde B hasta E es 90 grados, así que sería seno 90 grados, salvo que esta fuerza lo haría rotar en sentido horario, así que correspondientemente aquí nos vamos vamos a asignar un signo menos, y como sabemos de la suma de torque esto debe ser 0. Aquí tenemos entonces una relación que hay entre la fuerza RCD, que es la que hay entre la barra de arriba, y la fuerza P, que en el fondo es el peso que va a sostener en el punto E. Entonces de aquí podemos obtener una relación que hay entre la fuerza, que sería 25P entre 10, o sea que la fuerza va a ser 2,5 veces P. No tenemos más información por ahora. Veamos lo mismo entonces ahora em, respecto al punto C. ¿Cuál es la idea de esta parte? Bueno, vamos a calcular estas fuerzas para después ver qué va a pasar con estas barras A, B y C, D. Vamos a ver que o se estiran o se contraen dependiendo de cómo es la fuerza interna que aparece ahí.
Y entonces esto nos va a cambiar de alguna manera la geometría que va a generar entonces una deflexión en el punto E. Y con lo cual vamos a poder calcular entonces cuál es el valor de la carga máxima. Bueno, entonces sigamos viendo esto respecto al punto C. Que el torque generado respecto a este punto, vamos a tener primero el torque respecto el torque de la fuerza RAB, que está actuando a 10 pulgadas de distancia. El ángulo nuevamente es 90 grados. Y esta fuerza haría rotar en sentido antihorario, así que según nuestro convenio es un signo positivo. La otra fuerza sería P, que ahora está actuando a 15 pulgadas y no a los 10. El ángulo nuevamente es 90, así que seno 90 es 1. Y el signo correspondiente, nuevamente entonces vamos a ver que respecto al punto C, el sentido de rotación es horario, así que eso corresponde a un signo menos. Y por lo tanto, aquí vamos a obtener otra relación que hay entre la fuerza RAB, que sería 15 entre 10 veces la carga P, o sea, va a ser 1,5 veces esa carga. Esa es la información que por lo menos vamos a obtener desde ahora. Entonces ahora que tenemos la relación entre las fuerzas, que habíamos dicho que RCD era 2,5 veces P, donde P habíamos dicho que va hacia abajo. Habíamos dicho también que la reacción en AB es 1,5 veces esa carga. Vamos a ver qué pasa con las deflexiones en los puntos B y C, debido a que la barra BCE que estudiamos recién sentía las fuerzas mencionadas que iban hacia arriba y hacia abajo en los puntos C y B respectivamente. Ahora, estas fuerzas por acción y reacción van a actuar sobre las barras AD y CD, generando fuerzas entonces de igual magnitud y sentido opuesto. O sea, en B va a ser hacia arriba para la barra AB y en el punto C va a ser hacia abajo. Y lo que van a generar entonces es que estas barras se estiren un poquito. Ambas. Entonces vamos a calcular cuáles son las deflexiones en esos puntos. La magnitud de esa deflexión, según la ley de Hooke, podemos verlo de la siguiente forma. Es la carga, que la vamos a llamar F a manera de convenio, por el largo de la barra que estamos estudiando en la sección transversal y su módulo elasticidad. Eso a modo general. Entonces, si vamos a los casos particulares de la barra AB, la fuerza que siente, dijimos que era la reacción AB. El largo de esta barra, según nuestro esquema, es 8 pulgadas. La sección transversal, según lo que nos decían en enunciado, es 1 pulgada cuadrada. Y el módulo de elasticidad es 29 por 10 a la 6 PSI. Que si reemplazamos los datos que tenemos, sería 1,5 veces P por 8 dividido 1 por 29 y 10 a la 6. Y esto da algo así como 4,1 por 10 a la menos 7 veces P. Un detalle de esto es que, como mencionamos,
por acción y reacción, la fuerza que aparecía acá provocaba que la barra se estirara. Entonces el signo de esto es positivo porque la deformación va a ser un estiramiento y en el fondo va a aumentar su longitud original. Y de hecho, siguiendo esa misma idea, podemos decir que la deflexión aquí en el punto C también es positiva. Y si la calculamos, de hecho, va a ser lo siguiente. La fuerza que siente la barra CD, como ya mencionamos, era la reacción CD. La longitud de esta barra también son 8 pulgadas. Su sección transversal también es 1 pulgada al cuadrado. Y su módulo de elasticidad, por ser el mismo material, también es 29 por 10 a la 6. Y si reemplazamos todo esto... antes de eso debíamos reemplazar que esa reacción CD la dejamos en términos de la carga máxima que puede soportar en el punto E, que es 2,5 veces P por 8 dividido 29 por 10 a la 6. El signo, nuevamente entonces, como ya mencionamos, es positivo debido a que va a generar un aumento en la longitud de la barra CD. Y el resultado de esto es algo así como 6,9 por 10 a la menos 7 veces P. Entonces, si nos damos cuenta, se va a generar una pequeña deformación aquí en la forma de la original de la barra, debido a que la barra lo que va a hacer es cambiar de alguna manera su configuración. Y va a quedar más o menos de esa forma, debido al peso. Entonces ahora vamos a reescribir esto, vamos a hacer un esquema y ver entonces cómo podemos encontrar la carga P. Entonces, de la situación que tenemos ahora, vamos a, bueno, solamente a dibujar líneas, pero en principio tenemos que, esta es la barra C, no, B, que era el punto original, el punto C y el punto D. Perdón, el punto E. Y debido a los cambios en longitud, lo que va a pasar es que el punto B se va a trasladar, el punto C también, entonces les vamos a llamar B', C' que va a estar acá abajo, y el punto E', donde entonces esta distancia que va a haber entre B y B' debe ser el delta AB, que es la correspondiente, o mejor dicho, es el correspondiente cambio en longitud en la barra AB, y lo mismo va a pasar entonces con esto, que es el cambio en la longitud de la barra CD. Y lo que está acá, entonces, es la deflexión, que nos mencionan en un comienzo que no debe pasar esos 0,01 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, bueno, si esto me hubiese quedado más bonito, tenemos dos triángulos que generan un ángulo que podemos llamarlo teta. Y entonces son dos triángulos semejantes. Entonces aquí podemos ocupar cualquier relación trigonométrica o simplemente de proporción entre estos triángulos debido a que son semejantes. Y lo que podemos visualizar entonces, bueno, si vamos a los datos iniciales, la distancia que había entre B y el punto C son algo así como 10 pulgadas. Y entre C y E son 15 pulgadas. Esas distancias se mantienen igual. Entonces, de alguna manera va a haber un punto que no se traslada, que de hecho es este. Que no sé, podemos llamarlo H. Y entonces va a haber una distancia aquí, que yo la voy a llamar X.
si hacemos un esquema, vamos a necesitar calcular esa distancia porque nos va a servir para relacionar entonces cuáles son las deflexiones respectivas y entonces así poder despejar P. Por ejemplo, bueno, si hacemos el esquema nuevamente, más en grande, tendríamos algo así. Este sería el punto CS'. Dijimos que toda la distancia que hay aquí eran 10 pulgadas. Que la distancia que hay acá era delta AB. Esto era delta CD. Y este lo habíamos llamado X. Entonces esta distancia que está acá tiene que ser 10 menos X. Entonces lo que podemos hacer es ocupar alguna identidad trigonométrica o lo que ustedes quieran. Lo que yo voy a hacer es simplemente tomar proporcionalidad entre los ángulos. O sea, entre los lados del triángulo. Voy a hacer que ese lado es proporcional a ese. Entonces, por ejemplo, tendríamos que delta AB es AX, como debería ser este que es su lado correspondiente al lado BB', sería delta CD, es a esta distancia entonces que sería 10 menos X y nos permite entonces encontrar una relación. Si despejamos de este sistema, entonces nos queda 10 menos X es a delta AB por X delta CD, y de aquí podemos despejar sencillamente que sería desde 10 delta AB va a ser a X por la suma de las deflexiones correspondientes. Y entonces podemos despejar aquí y nos queda que 10 por delta AB dividido la suma de las deltas es igual entonces a X. Que si reemplazamos entonces, vamos a ver cuánto nos da. El resultado que nos dio aquí entonces es, si reemplazamos los valores de las deltas ya encontrados, aquí siempre quedan términos de P, pero como está en el numerador y el denominador se va a simplificar y entonces la distancia que nos da es algo así como 3,7 pulgadas. Entonces ahí tenemos la distancia H, o sea, perdón, X. Y ahora podemos hacer la otra proporción y ver cuánto entonces es el valor de la carga. Entonces si ahora hacemos el mismo esquema, tenemos lo siguiente. Bueno, vamos a dibujar nuevamente esta barrita. Y después cómo quedó. Y tenemos entonces que esto era la deflexión AB. Vamos a dibujar entonces el punto EE', que sería nuestro delta. Esto era BB'. Y bueno, aquí por si acaso este es el punto que no se mueve, entonces esta es la distancia X. Que dijimos que era 3,7 pulgadas. Entonces nuevamente podemos hacer las proporciones, solamente que ahora vamos a ocupar las distancias en total. Que si esta parte es 3,7 pulgadas, entonces aquí nos va a quedar la diferencia de 25 pulgadas, que es el largo total de la barra, menos 3,7. Serían acá 21,3 pulgadas, que sería en el fondo todo este lado. Entonces vamos a hacer la misma proporción de hecho. Si hacemos entonces el lado B', que es delta AB, en la distancia X, que es 3,7 pulgadas, esto debe ser lo mismo entonces que la longitud de la barra, o la deflexión en el punto D,
o sea, el punto E, perdón, que es EE', sería delta, como lo llamamos, dividido entonces la distancia que hay entre el punto en cuestión, que era el punto H según nuestro convenio, que es 21,3. ¿Cuál es la gracia? Que la deflexión delta la conocemos. Y la deflexión AB, esto está en términos de la carga máxima que podía soportar el sistema. Entonces, si despejamos acá, nos queda que delta AB debe ser 3,7 dividido 21,3 veces esta carga máxima, que sería 0,01. Y si reemplazamos, nos va a dar lo siguiente. Entonces sería 3,7 dividido 21,3 por 0,01. Y esto es algo así como 0,002. Esa es la deflexión y la unidad correspondiente entonces va a estar en pulgadas. Pero esa deflexión antes habíamos mostrado que se podía escribir en términos de la carga máxima que se podía soportar en el punto E, que era 4,1 por 10 a la menos 7 veces P. Entonces eso nos permite encontrar el valor de P, que sería ese 0,02 dividido el 4,1 por 10 a la menos 7. Y ese resultado es, a ver, esto es algo así como 48.780. Y la unidad correspondiente entonces debería ser libra-fuerza. Y ahí entonces tenemos el resultado de la carga máxima que se puede soportar en el punto E, bajo la condición de que la deflexión en ese punto no deba sobrepasar a los 0,01 pulgadas.